Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés Monroy Zambrano, de la ficha número 2207129, técnico en cocina. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la historia de los raviolis, una famosa pasta de su descendencia italiana. Esta es famosa en la comida italiana, más servida para almuerzos y muy reconocida como para eventos y diferentes tipos de festividades. Em, Como lo decía, su origen es de Italia. Sus ingredientes en general son harina, aceite, huevo, carne o pollo. Estos son de los dos rellenos más utilizados para esta comida. Les voy a hablar un poco de la historia y de sus diferentes etapas que ha surgido. Y bueno, como les comentaba, la pasta siempre ha tenido una gran carrera, o por decirlo así, una gran historia, una historia muy larga al pasar de los años. En estos momentos les vengo a mostrar los diferentes tipos de pastas rellenas que pueden haber y que se pueden hacer. En este caso les voy a mostrar 5, solo 5 de la gran mayoría de pastas rellenas que podremos realizar. Bueno, como podemos ver en la imagen, observamos que encontramos los raviolis, que son como los más conocidos de estas pastas. Encontramos el capaletti, que es una especie diferente, pero como podemos ver la forma no es la misma que la del ravioli. La tortelloni, que está en el centro, que podemos observar también, tiene una forma muy parecida a la del capaletti. El tortellini. El tortellini también tiene lo que son el capaletti, tortellini, esos tienen la forma parecida. Y por último encontramos el panzerotti. Panzerotti también es una de las más conocidas y pues que hemos podido observar en diferentes lados. Bueno, hoy les vengo a hablar un poco sobre el origen de este plato. El origen de este plato es un poco confuso, pues normalmente hemos creído que este plato proviene de Italia, o eso nosotros era lo que pensábamos. Pues su historia es un poco confusa, ya que se dice que lo encontraron desde China. Marco Polo fue el que lo encontró desde China y lo llevó hasta Italia, porque en China lo conoció llamado como los yaozi, una preparación que se hacía en wonton en China en esos tiempos. Otra de las teorías también que existen, o opiniones, como ustedes quieran llamarlos, que sí son autóctonos de Italia, después de la primera Liguria medieval, y pues se dice que es de así. Eh, pero se dice que normalmente el origen es de Italia, entonces así se ha quedado mucho tiempo y pues creo que así seguirá siendo. Se le dice a esta una variación de la lasaña, sería lasaña rellena. Em, a diferencia de cómo se hacen en estos tiempos, anteriormente se hacían de forma cuadrada, perdón, se hacían de forma circular. Era un círculo y ahí le daban la forma y le daban el relleno que ya conocemos. Son un plato muy conocido en absolutamente todo el planeta. Eh, y este plato ha hecho que el país se haga aún más reconocido de lo que ya es. Y puesto que con el tiempo se han inventado nuevas y nuevas preparaciones para hacer con estos y tratar de variar, se dice que normalmente el plato siempre será italiano. Y bien, entonces en este momento les voy a hablar sobre 5 rellenos para raviolis diferentes. El primero del que les voy a hablar son los raviolis de espinaca. Estos se rellenan claramente con espinaca o acelga. Y la receta es la siguiente. Tenemos que sofreír una cebolla grande en un sartén, un poco de aceite, un poco de mantequilla y le agregamos la espinaca bien picada y la echamos sal y empezamos a revolver todo y añadimos un toque de nuez moscada. Luego seguimos agregando una taza de ricota, empezamos a mezclar todo, probamos y rectificamos que todo esté bien y que todo esté a gusto de nosotros y de nuestros invitados. Luego de esto, para darle un toque al plato, vamos a rallar un poco de queso parmesano sobre el relleno
y vamos a seguir mezclando para que todo esto se una. Añadimos un huevo solo un poco batido y esto último le va a dar más gusto y le va a dar como más sabor. El siguiente que podemos observar son los raviolis de ricota. Este es otro clásico muy conocido de la cocina italiana, pues el queso ricota es muy conocido y muy cotizado, por decirlo así. Tiene un sabor suave y neutro a la vez, pero pues es muy bueno y es como que le da un toque diferente al plato. Para esta receta vamos a utilizar 2 tazas de ricota, le añadimos un poco de sal, un poco de pimienta, nuez moscada, un poco de tomillo y orégano. Le vamos a incorporar los 100 gramos de queso parmesano rallado, 100 gramos de nueces picadas y una cebolla. Vamos a mezclar todo bien, este sería nuestro relleno y ya lo tendríamos listo y lo llevamos a reservar. Otro plato que encontramos también de raviolis son los famosos raviolis de calabaza. A la hora de comer pastas saludables, estos son los más elegidos, ya que su combinación con el queso los hace más deliciosos y les llega a dar cierto sabor único. Bueno, comenzamos cortando la calabaza por la mitad y le quitamos todo lo de adentro, o sea, la pulpa. Luego de esto la cortamos por porciones lo más iguales que se puedan, o sea, tratar de cortarlas de la misma forma que queden exactamente iguales. Precalentamos el horno al máximo. Colocamos una placa con las porciones de calabaza y un poco, o pues en parte de tratar de ser generosos con el aceite de oliva. Le echamos sal y pimienta, añadimos el romero picado. Esto lo vamos a dejar en el horno durante una hora, sí, una hora, hasta que las porciones ya estén como tiernas, por decirlo así, estén más suaves. Luego vamos a triturar la calabaza con el queso, o sea, vamos a juntar estos dos y los vamos a triturar. Bueno, añadimos luego la nuez moscada, que es como la que le da el toque, y tendríamos ya listo nuestro relleno para nuestros raviolis de calabaza. Y lo otro que les vengo a mostrar es la forma en la que se realizan los raviolis. Las dos técnicas para hacer los raviolis que son más conocidos son la del famoso, pues que conocemos ya, que es el ravioli. El ravioli, entonces tenemos una capa cuadrada en la parte de abajo, donde vamos a ubicar el relleno justo en la mitad. Después vamos a coger otra lámina de nuestra pasta de la misma forma, un cuadrado, y de esta forma la vamos a poner en la parte de arriba. Así va a quedar una capa abajo, nuestro relleno, y una capa arriba. Para la forma que tienen las puntas, en todas sus, bueno, las puntas no, sino en todo su alrededor, en todo su contorno, normalmente existe un molde para esto. Hay un molde en el cual hacemos presión y lo levantamos y ya queda la forma hecha. O si no, también se puede hacer de la siguiente forma. Ya puestas las dos láminas, con un tenedor hacemos presión sobre los bordes y empezamos a hacer presión, presión y presión hasta dar toda la vuelta y va a quedar con esta forma. De estas dos maneras es que se obtienen los raviolis. Esta otra manera de formar la otra forma de pasta es para los tortelloni. Este es de una forma diferente y se hace de la siguiente manera. Tenemos nuevamente nuestra lámina cuadrada de pasta. En esa lámina vamos a poner nuevamente el relleno en la mitad. Luego de hacer esto, lo vamos a coger de las dos puntas y vamos a formar un triángulo. Al cerrarlo queda en forma de triángulo y las puntas las vamos a mandar hacia atrás. Y de esta forma van a quedar hechos nuestros tortelloni. Y nuestro relleno va a quedar justo en toda la mitad y este no se tiene que salir. Tiene que quedar justo en la mitad y tenemos que hacer la presión necesaria para al cocinarlos. Hacer la preparación que vayamos a hacer con ellos, no se vaya a abrir, no se le vaya a entrar nada, sino que queden perfectamente hechos. Y estas son las dos formas en las cuales se puede hacer los famosos raviolis o las diferentes posibilidades que existen para hacer este tipo de pasta. Bueno, como pudimos ver en el video, lo que les comentaba sobre la historia, sus preparaciones, las distintas formas que tenemos de preparar esta comida,
nos deja nuevamente en claro que la cocina es un mundo abierto a las posibilidades, en el cual podemos realizar distintas cosas, en donde podemos disfrutar y gozar de los diferentes ingredientes que podemos encontrar alrededor del mundo. También la cocina en sí es para experimentar, por decirlo así, ya que la cocina todos los días está innovando, todos los días está cambiando y no se encuentran las mismas cosas que encontrábamos antes. En las pastas, en la comida en sí, todo en general está cambiando en el mundo. Nuevas innovaciones, se están agregando materiales distintos que antes no se veían en esa comida, como son las verduras. Para raviolis vegetarianos antes no se contemplaban. Antes normalmente se encontraban únicamente de pollo y de carne. En estos tiempos se encuentra variación, gran variación. Y esto es lo que hace que la cocina sea diferente. Que la variación de culturas, de técnicas para cocinar y de materiales que se puedan encontrar hacen que en cada lugar del mundo se haga de una manera distinta, pero siempre guardando la esencia de donde viene, que es en este caso la pasta de Italia. Y de esta forma siempre nos vamos a dar cuenta que podemos innovar, que podemos cambiar y, por decirlo así, traer algo nuevo siempre. Eh, como les decía, es un mundo abierto a las posibilidades, por eso es que la cocina es algo interesante porque siempre hay algo nuevo que agregar. Aquel que innova, aquel que crea algo nuevo con estas pastas, como ya se ha hecho, por ejemplo, hay raviolis de frijol que antes no se habían visto. Eso es innovación, es lo que hace más llamativa la comida. Y así es como acaba esta exposición. Gracias. Por último, les vengo a presentar unos datos quizá interesantes o datos que no se sabían sobre los raviolis. Pues se dice que existe un documento del año 1243 que dice que los raviolis fueron una especialidad de Cremona, pero se fueron difundiendo a distintas partes de Italia y su nombre inicial era raviolo, lo que quería decir que era una pasta con un relleno por dentro. Em, Aunque ahora los raviolis se hacen rellenos de diferentes cosas, como se los comenté, y hasta de pasta de colores. Antiguamente se hacían para comer los domingos, era como una cena familiar de los domingos. En este caso estaban solo rellenos de ricota y de verdura. Esto era lo que se encontraba normalmente en los países en aquella época. Y también, por último, mm, se pueden encontrar diferentes tipos de raviolis, pues varía su tamaño, su relleno y varían distintas cosas, como también lo que se los dije, por la cultura. Entonces, eso es lo que hace que esta comida se haga y sea especial y sea diferente.